Listo chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de desarrollo de soluciones informáticas correspondiente a un módulo de la programación de computadoras. Me presento un poco, mi nombre es Marcos Marcelo Martín Vivar de la Cruz, licenciado en Educación Informática. También tengo estudio de posgrados en docencia universitaria y actualmente soy capacitador en el sector público y privado. La competencia que designa este curso de soluciones de desarrollos informáticas es de analizar, diseñar y construir algoritmos resolviendo los problemas de programación de modo sencillo y racional, pensando no solo en el aprendizaje de reglas y construcción de programas, sino y sobre todo aprender a pensar para conseguir la resolución del problema. Nosotros debemos saber cómo resolver un problema bajo un lenguaje de programación de una manera clara, rápida, breve, concisa, directa, al momento de implementar un lenguaje de programación y su ejecución posterior. El temario que nosotros vamos a utilizar para trabajar con el desarrollo de soluciones es hoy día conocer los fundamentos de la lógica de programación, luego hacer una introducción a PHP, luego conocer las estructuras de secuencia, estructuras condicionales, estructuras de condicionales parte 2, estructuras de control, repetición, arreglos o arrays, formularios, funciones y luego un examen final que es lo que todos apuntamos a poder aprobar tranquilamente al final, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que se da para este curso? Una de las recomendaciones es respetar la asistencia y la puntualidad, como en este caso. Luego, mientras estemos trabajando de manera expositiva, se recomienda que sus dispositivos como audio y video estén inactivos, ¿no? Que no se esté mostrando hasta una posible intervención. Y luego, que exista la participación constante, ¿no? Cada vez que se haga una pregunta de manera general para todos, que todos puedan intervenir para un buen trabajo. Muy bien, en breve voy a compartir la siguiente presentación. Correcto. Para empezar a trabajar con el desarrollo de soluciones informáticas, nosotros debemos conocer conceptos muy fundamentales, conceptos muy básicos, como los de, por ejemplo, ¿qué es un dato? Cuando hablamos de dato es una palabra que viene netamente del latín datum y que forma parte del verbo de dar, ¿no? Que en realidad qué es lo que es dado, lo que se le asignó, lo que se le conoce a cualquier elemento en particular, ¿correcto? Pero si queremos darle un concepto o un fundamento, podemos decir que un dato es la representación de una información, es la mínima unidad de la información, que de manera adecuada permiten un buen tratamiento mediante la computadora. Cuando hablamos de dato también hablamos de representaciones simbólicas para objetos, hechos, instituciones, conocimientos, como por ejemplo, ¿no? El número 15, que es un número, 25 grados centígrados, 25 metros, una fecha en particular, un mes, un nombre, es un dato simple. Pero también por otro lado, por otro bando, tenemos a la información. La información es un conjunto de datos, pero organizados, procesados, que estos relacionados adquieren cierto significado y nos proporcionan conocimiento o nos dan conocimiento bajo cierto comportamiento en los hechos o los objetos que la originaron. Entonces podemos decir que la información es datos más significado. Datos más significados dan como resultado a la información. Entonces deducimos que la información es un grupo de datos. Simplemente, la información es un grupo de datos. Un dato claro es, ¿no? 19, marzo, María, 20 puntos, como lo hemos visto, pero la información ya le da un sentido coherente, ya está procesado, mira la diferencia. El 19 de marzo se publicó en acta la calificación de 20 puntos para María. Esto ya es información porque hay una coherencia en todo esto. Hace un momento hablábamos de datos como 19, como el texto marzo, como el texto María, como el texto 20 puntos. Pero acá en información ya la cosa cambia bajo la coherencia que se le aplica, ¿no? Es distinto. Entonces, el principal objetivo
que nosotros tenemos de la información es el de aumentar el conocimiento o reducir la incertidumbre. Nada más. Tenemos más ejemplos de información. Por ejemplo, tenemos acá Juan tiene 15 años, ¿no? 25 grados centígrados fue la temperatura de esta mañana. El edificio Robles mide 25 metros de altura. La fecha de hoy es 31 de diciembre del 2005. Febrero tiene 28 días y 29 si el año es bisiesto. María Pérez es un nombre muy común, etcétera, 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 que se le puede aplicar. Luego tenemos el problema. ¿Qué es un problema? De manera generalizada, un problema es un asunto o un conjunto de cuestiones que se plantean para ser resueltas, ¿correcto? La naturaleza de los problemas en realidad pueden ser diferentes en base al ámbito o el contexto. Por ejemplo, tenemos problemas matemáticos, aritméticos, tenemos problemas químicos, filosóficos, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para poder hablar de los problemas es importante que tú conozcas también la descripción simple y precisa de todo esto para poderlo trabajar, ¿no? De tal manera pues nos resultaría súper complejo saber pues cómo es la descripción de este problema, si lo resolvemos de manera rápida, de manera simple. Ahora, los problemas de manera digital son resueltas por un programador. ¿Qué es un programador? Un programador es una persona que resuelve problemas, ¿ya? Que resuelve problemas. Pero para que pueda llegar a ser un programador, se necesita aprender a resolver los problemas. No es que de la nada me voy a denominar programador sin conocer cómo es el paso o el sistema para poder llegar a ser un buen programador, ¿no? Entonces, por lo general, todo parte de un problema. Este problema luego es estudiado o analizado. Este análisis nos conlleva a trabajar con el diseño de un algoritmo. Y luego, este algoritmo se hace programa. Este algoritmo se hace un programa. ¿Correcto? Entonces, acá vemos los pasos para poder solucionar un problema. El primero es el análisis. ¿Qué es el análisis? El análisis es el estudio detallado de un problema. Es saber identificar los datos de entrada, los datos de la salida y la descripción del problema como parte del proceso de lo que se está tratando de resolver. Luego tenemos por otro lado al diseño del algoritmo, que nos permite describir la secuencia ordenada de pasos que nos permite o que nos conduce a la solución de un problema dado. ¿Correcto? Luego también vemos el de expresar el algoritmo o esta secuencia de pasos como un programa en un lenguaje de programación. Y es acá donde nosotros estamos apuntando, expresar el algoritmo. Expresar el algoritmo, que es un conjunto de pasos y que estos pasos han derivado de un análisis de un problema en particular. Y por último, ejecutar y validar nuestro programa por el computador. Esto es esencial. ¿Ya? Esto es esencial. Ejecución y validación. Acá probamos el programa si es que funciona o no. Ya después de hablar de problemas, hablar de ciertos pasos, ciertas pautas que permiten trabajar con un buen análisis detallado, es que nosotros llegamos correctamente a la terminología de lo que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo, etimológicamente, proviene del nombre de un matemático persa que se llamaba Mohammed al-Khwarizmi, que si nosotros traducimos su apellido al latín es algoritmos. Entonces, el algoritmo en sí es un conjunto de acciones que se especifican para poder trabajar con operaciones de una manera ordenada para resolver un problema. Los algoritmos son elementos independientes tanto del lenguaje de programación como del computador que los ejecuta. Hay que tener mucho cuidado. Para esto hay un lenguaje, hay un compilador de cada programa. Entonces, las características esenciales de un algoritmo es que sea finito, es decir, que tiene un inicio y que tiene un fin, que es definido, ¿ya? Que es definido. En este caso, un algoritmo debe tener el mismo resultado, y que es preciso porque las órdenes que nosotros le aplicamos pues nos conllevan con éxito a la realización de las mismas.
Por ejemplo, si yo quisiera desglosar un algoritmo en cuanto a cambiar la rueda, ¿no? En cambiar, de repente la rueda está pinchada, está con hueco, etcétera, hacemos los siguientes pasos, ¿no? Y acá te voy a mostrar un claro ejemplo de cómo se trabaja con los algoritmos. Miren, por ejemplo, te puedo decir que un algoritmo para poder cambiar la llanta es 1. Buscar herramientas, rueda de repuesto, triángulo de señalización. 2. Ubicar el triángulo en el lugar adecuado. 3. Ir al lugar de la rueda averiada. 4. Sacar las tuercas. 5. Colocar el gato o la gata. 6. Levantar el coche. 7. Sacar la rueda. 8. Colocar la rueda de repuesto. 9. Colocar las tuercas. 10. Apretar las tuercas. Y 11. Guardar las herramientas. Entonces, esto es un algoritmo. Tuvo un inicio. Mira, es un conjunto de pasos, ¿no? Paso tras paso, donde tiene un inicio y tiene un final, y te permite arreglar la rueda que estaba mal. Entonces podemos deducir como concepto final que un algoritmo es un conjunto de pasos o una secuencia de instrucciones de manera ordenada y finita que nos permite resolver un problema del mundo real. ¿Correcto? Entonces, si nosotros vemos las fases del desarrollo de un algoritmo, en realidad, en cuanto a la especificación de un producto, podemos decir que hay un análisis. Este análisis nos conlleva a realizar una especificación del producto. Luego, especificado, recién nace un diseño, y este diseño ya me permite a mí desarrollar un algoritmo. Este algoritmo lo codifico, ¿no?, en algún programa bajo instrucciones de programación, y se queda todo en un programa, ¿no? Y este programa es compilado, es interpretado, es mostrado en alguna pantalla. Luego este programa se convierte en un ejecutable. Este ejecutable suele ser los programas que nosotros instalamos, ¿no? Eso es un programa, un ejecutable. Luego del ejecutable se hacen pruebas, se prueba o mágicamente se testea, y al final queda como una aplicación. Esto es más que todo el resultado final de todo un algoritmo. Entonces, si nosotros empezamos a desglosar las fases del algoritmo, tenemos una primera fase que se llama fase de análisis. Y en este análisis se hace un estudio detallado del problema con el objetivo de poder obtener una serie de documentos, que en este caso es la especificación. Estos documentos pueden ser parte de una entrevista o parte de un estudio detallado que se le da a alguna área en particular de alguna empresa o de alguna necesidad que se esté requiriendo para poder solucionarla, y que nos van a permitir definir la automatización de ese proceso. Nosotros, como futuros programadores o como programadores que estamos en camino, pues podemos decir que automatizamos absolutamente todo lo que nosotros podamos tener al alcance bajo un buen estudio o análisis. Luego tenemos la fase de diseño, que ya se comienza con la resolución del problema bajo ciertas especificaciones que se han dado en la fase anterior. Y el algoritmo se representa en modo diseño bajo un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es la estructura que estás viendo por acá. Un pseudocódigo nos va a permitir a nosotros a interpretar un algoritmo en modo humano. En modo humano nosotros podemos interpretar esto. Esto se entiende en un modo humano, ¿no? Por ejemplo, acá se está creando un algoritmo llamado prueba. Luego nos está mostrando el inicio. Por acá nos muestra las variables A, B, C de tipo entero, número entero. Están leyendo dos números, se están sumando los dos números y está mostrando la suma de los dos números. Y al final, ¿no?, su texto fin, porque los algoritmos tienen un inicio y tienen un final. Luego también tenemos la codificación, que es tratar de llevar ya a un lenguaje de programación o escrito en un lenguaje de programación para poder interpretar el pseudocódigo. Este pseudocódigo que tenemos por acá, que era la de sumar, nosotros lo llevamos y lo pasamos a una computadora bajo un lenguaje, ¿correcto? Y por último tenemos la compilación o la interpretación. Una vez que ya está en código, o como se le dice, código fuente o programa fuente, ya se pasa a un programa, a un instalador que comúnmente nosotros utilizamos para darle uso a algún software en particular.
Luego tenemos las pruebas. Las pruebas consiste en el funcionamiento, si esto va bien, si esto va mal, si vas a operar de esta manera, si vas a operar de la otra, etcétera, etcétera. Y así vas a poder obtener un bonito resultado de tu software, ¿no? ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje es un conjunto de reglas y de convenciones que se utilizan para comunicar información. Eso es en el mundo real. Entonces, si hablamos de lenguaje, un lenguaje es un conjunto de reglas y convenciones que se utilizan para comunicar información. Un lenguaje de programación es un lenguaje que permite la traducción de un algoritmo para que sea entendible por el computador. Son los lenguajes utilizados para escribir programas o de ordenadores, programas de computadora. Y tenemos de tres tipos. Tenemos un lenguaje de máquina, tenemos un lenguaje de bajo nivel o también llamado ensamblador, y tenemos un lenguaje de alto nivel, que es lo que nosotros vamos a trabajar en este ciclo. Lenguaje de alto nivel, ¿correcto? Lenguaje de alto nivel. Entonces, lo que acabo de mostrar en esta presentación mía, en esta pequeña exposición, es mostrarte los fundamentos, las características esenciales que se le pueden dar a la terminología de los algoritmos, de los lenguajes de programación, de las fases que tiene el algoritmo y de cómo nosotros podemos llevarlo tranquilamente a programar bajo un lenguaje. El lenguaje que nosotros vamos a trabajar en este ciclo es el lenguaje PHP. El lenguaje PHP es un lenguaje web, es un lenguaje de programación web que va de la mano con los navegadores para poder realizar páginas dinámicas, páginas con movimiento interno, y que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, hasta lograr pues nosotros tener un proyecto final, un producto final que puede ser un sistema web o algún programa web, pero basado en PHP, que es lo que se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Entonces, más que todo eso es en cuanto a lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Correcto? ¿Todo bien, Guillermo? Correcto, profe. Sí, estaba prestando atención a lo que estás exponiendo, profe. Muy bien. Lo que voy a mostrar a continuación es un poquito el trabajo con el aula virtual, con el Classroom, ¿ya? Para que ustedes vean dónde está todo este trabajo, dónde voy a ubicar, dónde voy a trabajar todas las clases. Miren, yo veo que acá en mi Classroom no hay ninguno todavía. Yo te voy a compartir, a ver, te voy a compartir acá un enlace. Este enlace que te acabo de compartir es para que puedas ingresar al aula virtual. De todas maneras voy a compartir mi pantalla para que veas cómo es el aula virtual. El aula virtual es así, mira, desarrollo de soluciones informáticos, dice por acá, tercer ciclo Jaén. Cuando ustedes entran al enlace que les he compartido van a encontrar esto. Lo más probable es que en el transcurso de la semana a ustedes ya los agreguen directamente. Pero todo tu trabajo está acá, trabajo en clase. En trabajo en clase vas a encontrar absolutamente todo. Acá vas a encontrar todo. Ahorita no tenemos nada, obviamente es nuestra primera clase. Yo a medida también de los tiempos voy a ir agregando más y más cosas. Por ejemplo, puedo agregar por acá un tema directo, ¿no? Descripción del curso. Voy a agregar otro tema en general, le voy a colocar semana 1. Y acá vas a encontrar, ¿no? En descripción del curso vas a encontrar acá la diapositiva y vas a encontrar la lista de asistencia. Ahorita pues no voy a indicar la asistencia, solamente estás tú conmigo. De todos modos yo te voy a considerar por estar acá presente conmigo, obviamente. Y así, vamos a esperar qué sucede entre la semana, en qué es lo que nos dicen. Ya tengo tu comentario en parte de lo que se va a realizar o cómo ustedes han pactado su método de trabajo. Pero así va a ser nuestro trabajo, Guillermo. Voy a dar una breve exposición de algún tema en particular y luego vamos a pasar a programarlo y llevarlo a una solución informática. ¿Correcto, Guillermo? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, correcto. Entendible lo que me está diciendo. Muy bien. Ahora, lo más probable, Guillermo, es que en esto te han dado tu horario. Sí, profe, tengo el horario. Ya, ¿a qué hora te toca el siguiente curso? Un ratito, profe, disculpe. Ya está bien, normal, te espero.
implantación de sistemas de información. Ya. Eso, ¿a qué hora te toca? A las 5. Me tocaría. Un ratito, profesor. A las 4:30 hasta las 5:15. Ya. ¿Me copias, profe? Sí. Pero qué raro, ¿no? Ya. Porque no han puesto el curso en tu en el WhatsApp. Sí, profe, exactamente, por eso. Creo que soy el único que ha mandado su enlace. A ver, vamos a ver. Sí, De, sí, profe. Sí, sí, profe, así es. de todos modos, Guillermo, yo esta clase la voy a grabar, ya está grabándose, yo la voy a subir a la plataforma. Lo más probable es que te vayan a agregar a la plataforma en estos días. Todo se regulariza, pero bueno, de todas maneras he hecho un parte de la clase como para que nos conozcamos y todo, ¿no? De todos modos, espera, Guillermo, a que te manden el enlace de otro docente. Si no, pues se asume que no está empezando las clases esta semana, ¿no? Pero vamos a ver, pues, ¿no? Cómo se dan las cosas. ¿Ya, Guillermo? Profesor, sí, profesor, te escucho. Sí, sí, te entiendo. Profesor, también puede ser, hay un docente que pidió licencia del primer curso, que es de elaboración de informes técnicos en sistema. Ya. Ya, él va a empezar su clase hasta el 30 de este mes. De repente ese es el motivo, de repente el sábado van a empezar con todo, de repente, este profesor. De repente, ¿no? Vamos a ver, a mí no me comunicaron nada. Me dijeron directamente empiezas el sábado 23. Pero bueno, vamos a esperar, Guillermo. De todos modos vas a encontrar la grabación de la clase ahí para que los otros chicos la vean. ¿Correcto? Correcto, profe. Gracias, hermano. Listo, Guillermo. Nos estamos viendo el siguiente sábado. Cuídate. De igual manera, profe, y gracias.